A la hora de presentar las obras, los productores utilizaban elementos que servían para hacer la escena más natural, mediante la iluminación, los efectos de sonido, la utilería y otros recursos necesarios para el buen desarrollo de las piezas teatrales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el teatro aún estaba regido por la burguesía e incluso se desarrollaba a partir de estrategias convencionales como interpretaciones inclinadas hacia la exageración, escenarios con poca iluminación o estructuras erigidas al estilo griego y romano. Pero en distintos lugares de Europa se venían gestando corrientes dramatúrgicas con elementos que algunos directores de la puesta en escena supieron aprovechar para darle un giro diferente al teatro de la época. En este sentido, estilos propios del teatro antiguo, como el romanticismo, el realismo o el naturalismo, se fueron adaptando a la innovadora expresión dramatúrgica a partir del año 1900 de nuestra era. A raíz de la aceptación del drama moderno también fueron cobrando más importancia los musicales, el teatro experimental y del absurdo en el siglo XX. Teatro moderno. El teatro moderno surge a partir de mitades del siglo XIX hasta mitades del siglo XX, en el marco de la industrialización. Consiste en crear nuevas producciones a partir de las tecnologías que están surgiendo. Konstantin Stanislavski es conocido como el padre del teatro moderno. Su más grande aporte fue el método interpretativo conocido como la teoría de Stanislavski, que consiste en crear la vida del espíritu humano, del papel y de la obra y encarnar artísticamente esta vida en una forma teatral bella. Los guionistas podían abordar diversos temas de forma libre porque en la época había disminuido la censura. Este tipo de teatro modernista conserva algo del estilo clásico, sin embargo, representa un cambio total en la dramaturgia. Por eso, las características y también la historia de esta expresión artística, junto con sus obras y autores más reconocidos, cobra tanta importancia, que los veremos a continuación. En el teatro moderno se busca acercar la audiencia al escenario. Debido a esto se utilizan técnicas de escenografía y actorales para producir un efecto más natural. En cuanto a la escenografía, se decora según el contexto histórico de la obra para que así el público se sienta inmerso en la obra. Por otro lado, se pasa a utilizar luz eléctrica, lo cual centra la atención en los actores y se baja la iluminación en el público, cosa que antes no era posible debido al uso de velas o lámparas. En cuanto a la temática, suele variar porque pueden abordar distintos géneros o contenidos de forma libre de acuerdo a la época, como los tabúes sociales, el aborto, el suicidio, la homosexualidad, la política, el nacionalismo, la violencia, la corrupción y la rebeldía, porque a diferencia del teatro antiguo que intentaba retratar el mundo ideal, el teatro moderno busca retratar el mundo real. Se considera entonces teatro moderno todo aquel que rompa con las estructuras tradicionales del teatro clásico. En cuanto a técnicas actorales, Stanislavski buscaba convertir el teatro en representaciones caracterizadas por actuaciones más naturales, en romper con las fronteras que separaban al intérprete de la audiencia, sustituir la estructura estática de la escenografía y brindar un mayor acceso al público independientemente de su clase social. Al principio, las ideas del director teatral ruso suponían un atraso entre los actores más profesionales que se negaban a cambiar sus conocimientos de dramaturgia. Sin embargo, a través de los años y de la sociedad, el teatro moderno tuvo una gran acogida y además es muy importante la participación de las mujeres y que para los actores prevalecían los personajes reales. La estructura del teatro moderno está diseñado arquitectónicamente con diferentes propósitos. En primer lugar, se sitúa el público enfrente al escenario donde estarán los artistas y se disponen adicionalmente otras partes para ocultar discretamente elementos de la escenografía. Adicionalmente, los actores tienen espacios especiales para ensayar sus obras. El objetivo general de esta técnica arquitectónica es acercar el público al escenario.
Aunque el teatro moderno reestructura la manera de producir e interpretar cada historia, agregando elementos novedosos a la escenografía, la arquitectura y las formas actorales, es importante considerar que algunas de las obras más sobresalientes de este estilo dramatúrgico son adaptaciones de grandes creaciones correspondientes a épocas anteriores. Por supuesto, en distintas regiones del mundo surgieron nuevas tramas relacionadas al drama contemporáneo que nutrieron aún más este tipo de representaciones artísticas del siglo XX. En medio de este contraste entre nuevas producciones teatrales y adaptaciones de otras para ajustarlas a la dramaturgia moderna, destacan algunas como las siguientes. Las tres hermanas, una historia enfocada en el estancamiento amoroso de las damas Prosorov. El estreno en el año 1901 en el Teatro de Arte de Moscú y es original del dramaturgo ruso Anton Chejov. Otelo, una de las obras de William Shakespeare, aunque data de los inicios del siglo XVII, se mantuvo vigente y fue interpretada por un elenco del Teatro de Arte de Moscú bajo la dirección de Stanislavski. Su trama aborda temas de celos, racismo, amor y tradición. Galileo Galilei, una pieza escrita por el alemán Bertolt Brecht en el año 1939, describe la vida del científico italiano en plena lucha contra los convencionalismos de su época. Claro está, el teatro moderno también se valió de adaptaciones de obras icónicas de Shakespeare como Macbeth, Hamlet, Sueño de una noche de verano o Romeo y Julieta. A su vez, mientras Stanislavski le sacaba provecho a piezas como Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, El enfermo imaginario del dramaturgo francés Molière o Un mes en el campo del ruso Iván Turgenev. En España, en Hispanoamérica, se escuchaba acerca de otras obras modernistas, entre las cuales destacaban Cuento de abril de Valle Inclán, La alcaldesa de Pastrana por Eduardo Marquina o La alegría que pasa de Santiago Rusiñol. ¿Cuáles fueron los autores más destacados del teatro moderno? A pesar de que muchos autores y dramaturgos se destacan en esta nueva modalidad, hay algunos particulares que lograron influenciar este movimiento. Los más famosos fueron Konstantin Stanislavski, considerado el padre del teatro moderno. Murió en Rusia en el año 1938 después de dedicar su vida entera a la reformulación de la propuesta en escena, pero dejó un legado invaluable para la historia dramatúrgica mundial. André Antoine, de origen francés, fue el primer director de su país en promover el teatro moderno. Fundó el Théâtre Libre en París e innovó aplicando técnicas de actuación con un estilo más natural, mientras disminuía el protagonismo del intérprete principal para transferirlo al resto del elenco y potenciar la calidad de la obra. Max Reinhardt, un director de teatro con procedencia alemana que se enfocó en modificar y mejorar el decorado de las escenificaciones, así como la ambientación musical en cada presentación, además de impulsar el expresionismo, un movimiento artístico inclinado a exteriorizar los sentimientos de los personajes de una manera natural. Edward Gordon Craig, un director, actor, escenógrafo y productor británico, desarrolló sus propias técnicas de montaje teatral a partir de nuevas estrategias de iluminación, distintos vestuarios o decorados capaces de transmitir una mayor sensación de profundidad en cada presentación. Por otra parte, llegó a trabajar con Stanislavski en reconocidas obras como por ejemplo Hamlet. Teatro moderno.